Queridos hermanos, queridas hermanas, bendiciones. Quiero compartir con ustedes hoy el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 39 al 42. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con dos de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo: "Este es el Cordero de Dios". Los dos discípulos que lo oyeron decir esto siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: "¿Qué buscan?". Ellos contestaron: "Rabí", que significa maestro, "¿dónde vives?". Jesús les dijo: "Vengan y lo verán". Fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que seguían a Jesús por la palabra de Juan. Encontró a su hermano Simón y le dijo: "Hemos encontrado al Mesías", que significa el Cristo. Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: "Tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas", que quiere decir piedra. Palabra de Dios. Hermanos, hermanas, en este evangelio nos encontramos, en esta palabra nos encontramos cómo cada uno va acercando a otro al Señor. Juan, que lo señala a Jesús y les muestra a Jesús a los discípulos. Andrés, de hecho, era el discípulo conocido por acercar personas a Jesús. De hecho, Andrés, justo después de que se encuentra con el Señor, inmediatamente va a invitar a su hermano Simón Pedro, a decirle que ha encontrado al ungido, al Mesías, al Salvador. Pero esta no es la única ocasión en que Andrés va a acercar otros hermanos, otras hermanas a Jesús. Cuando una gran multitud tiene hambre, es Andrés el que va a encontrar a un niño con 5 panes y 2 pescados y lo va a llevar al Señor, como dice en Juan capítulo 6, versículos 8 y 9. Es Andrés el que, acercando a este niño, también hace posible que Jesús multiplique el pan para una multitud que tiene hambre, para una multitud que necesita. También Andrés, cuando los griegos quieren conocer a Jesús, Andrés, junto a Felipe, se encarga de hablarles de él, que está en Juan capítulo 12, versículos 20 al 22. En este sentido, Andrés es el discípulo que tiene un gran entusiasmo por Jesús. Y es lo que pasa cuando uno se entusiasma con algo, con alguien, quiere que todos los demás conozcan lo que uno tiene. Uno no se guarda las cosas. La verdadera experiencia de cualquier cosa en la vida, de cualquier conocimiento en la vida, es precisamente la experiencia de que cuando hemos encontrado algo valioso, bueno, importante, interesante, queremos, necesitamos compartirlo con los demás. La propia experiencia de la conversión de Andrés va a ser lo que lo motiva a dar a conocer a otros, a mostrar a otros quién ha cambiado su vida, quién lo ha hecho mirar la vida de manera diferente, quién lo ha hecho descubrir situaciones diferentes. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de vos, hermana, hermano? A veces perdemos el gozo, la alegría de la salvación. ¿No será que
que nos hemos aplastado, que hemos perdido ese entusiasmo inicial que nos motivaba, que nos llevaba, que nos hacía hablar, transmitir, llevar a la presencia del Señor. Hermano, hermana, si estás experimentando que tu vida espiritual se ha vuelto monótona, que tu vida espiritual se ha vuelto una repetición de cosas más o menos hechas con el corazón y con la mente, si estás experimentando que tu propia vida espiritual no pasa de una repetición, si la sentís que tu vida espiritual se ha vuelto insípida, o sea, no tiene gusto a nada, no tiene sabor, no tiene deseos, es hora, hermano, hermana, de que empecés a recordar lo que el mismo Jesús hizo por vos. Es hora de volver a descubrir y volver a mirar hacia atrás y mirando la historia de nuestra vida, reconocer cómo a lo largo de esa historia, con subidas y bajadas, con tiempos y contratiempos, el Señor ha ido obrando, el Señor ha ido haciendo. Y es mirando eso, mirando la historia de tu vida, mirando cómo el Señor ha puesto la mano en tu vida, mirando cómo el Señor te ha rescatado y nos ha rescatado una y otra vez de situaciones donde todo podría haber sido mucho peor. Es tiempo de pedirle al Señor que restaure esa alegría de saberme salvado, amado, sostenido, adornado con infinidad de cosas que el Señor nos fue regalando. Pensemos un poco cómo Andrés deseaba conocer al Salvador y pasar tiempo con Él. Por eso que la pregunta que le hace Jesús no es ¿qué enseñas o dónde? La pregunta es ¿dónde vivís? ¿Dónde vivís quiere decir quiero compartir con vos mi tiempo, quiero aprender estando a tus pies, quiero aprender, quiero cambiar, quiero aprender a mirar, quiero aprender a sentir, quiero aprender a descubrir estando a tus pies. Por eso que Juan anota, dice, eran como las 4 de la tarde. Y a nosotros nos puede parecer un detalle menor. Sin embargo, acordarse de la hora, uno se acuerda solo de horas importantes, de hechos importantes, de momentos importantes. Este ejemplo de la vida de Andrés es un buen recordatorio que la dulce intimidad con el Señor, la dulce intimidad con Jesús, no tiene que terminar solamente en pensar Jesús y yo adentro de un frasco, sino que también tiene que estimular ese deseo de compartir con otros el gozo, la alegría que encontramos en esa relación personal con Jesús, en ese encuentro con Cristo. La necesidad de transmitir a otros por el medio que sea, por la forma que sea. Andrés estaba motivado por esa convicción que el Señor Jesús era el Salvador y era el Mesías. Había encontrado una respuesta, había encontrado un camino para un mundo perdido y angustiado. Y como había encontrado ese camino, él quería que otras lo supieran. Tal vez nosotros necesitamos descubrir eso.
habiendo descubierto ese camino, habiendo descubierto esa presencia, habiendo descubierto esas cosas, habiendo descubierto esa forma, empezar a descubrir que hay otros que necesitan de esa alegría, de esa salvación, de esa sanidad y de esa vida. Cuando Andrés respondió al llamado a ser discípulo, el Señor le dijo que iba a estar pescando hombres en vez de peces, como dice en Mateo 4:18. Hermano, hermana, como discípulos de Jesús, como discípulos del Señor, también tenemos esa tarea de seguir pescando, de seguir echando las redes para que otros se puedan encontrar, para que otros puedan descubrir la alegría de la salvación. Nuestros estilos, oportunidades, nuestras formas son distintas, cada uno es diferente y llega y comunica y transmite de una forma distinta y diferente. Pero no te quepa la menor duda, hermana, no te quepa la menor duda, hermano, que cada uno de nosotros es responsable de desarrollar esa actitud de estar llevando permanentemente a otros hermanos a que descubran la salvación, la vida, el amor y la gracia que nos han sido regaladas en Cristo. Dios los bendiga.